Hola, muy buenos días. Soy José Luis Herrera de Banco de Inversión Global, Banco BIG, y nos disponemos a hacer un análisis desde un punto de vista técnico de una serie de valores del IBEX 35. Comenzamos con Acerinox, un valor que, como ven, pues sigue dentro de ese gran lateral que comenzaba en febrero del año 2021. Podríamos establecer como zona de soporte en los 9,50 y como zona de resistencia pues toda la franja entre los 12,50 12,80. Por el momento pues está en zona de nadie, está en mitad del canal y tendría que superar, eso sí, como resistencia de muy corto plazo los 10,95. Echamos un vistazo al siguiente valor, ACS, una compañía que pues conseguía salir de su correspondiente lateral allá por el mes de marzo, a finales del mes de marzo del año en curso, y ahora mismo pues lo que tiene es toda esta directriz alcista como zona de resistencia, que además coincide con su correspondiente media de 200 sesiones alrededor de los 25,80, y dejando atrás esa zona, pues se toparía con la siguiente resistencia, en este caso horizontal, los 27, 20, y más arriba, pues vemos que la clave va a estar en la zona de los 29 euros por acción, que es la zona que en su momento pues supuso el despliegue de un tramo bajista y por tanto pues el efecto atracción podría hacer que el precio pues fuera a tantear esta zona como un posible pullback. Así que una serie de resistencias clave como serían primero los 27, 27, 20, posteriormente los 29, y como zona de soporte pues le daríamos de margen toda la zona entre los 23, 30 y los 24, 20. Un valor que, bueno, pues está desplegando una posible figura al alza, pero que tendría que confirmar. Primero, AENA es un valor que también está dentro de ese grandísimo lateral que viene describiendo desde principios de noviembre del 2020. Un lateral, un canal, por regla general, tarde o temprano se rompe, ¿vale? La cuestión es que cuantas más veces haya sido descrito, cuantas más veces haya sido pues elaborado o tocado uno de los dos niveles de referencia, pues más posibilidades hay de que la ruptura sea cierta en uno u otro sentido y duradera. Así que vamos a vigilar por la zona de abajo los 127 euros, y por la zona de arriba pues le vamos a dar de margen sobre los 150, 155 euros por acción, pero puede merecer la pena pues trabajar la ruptura de un canal tan longevo, sobre todo si es al alza. ¿Vale? Así que ahí lo dejamos. Vamos con ArcelorMittal. También dentro de ese el canal lateral, de esa lateralización que llegaba a romper o llegaba a amagar con romper al alza a mitad de enero y se convertía en una ruptura en falso, pero pues podemos seguir dando como bueno pues toda la zona de los 31, 33, ¿vale? Toda esta zona. Si consigue dejarla atrás, pues sí que podría. No va a ser fácil, vemos que ya fue resistencia durante el 2018, en varias ocasiones desde finales del 2021 o desde mitad del 2021, pero si consigue dejar atrás toda esta zona, pues sí que podría, bueno, pues suponer la consecución de un nuevo tramo alcista. Como zona de soporte en el corto plazo, tenemos los mínimos de esta vela que aquí marcamos, los 25 euros, y más abajo, pues la base del canal, alrededor de los 23. Banco Santander, como exponente principal o como uno de los exponentes principales del sector financiero. En este caso, su canalización, su correspondiente canalización ha sido con cierto sesgo bajista, pero el hecho de que haya entrado dinero en el 260, que además suponía pues una zona de soporte importante y además coincidente con base de canal, es algo interesante en el corto plazo, y además el estocástico está girando, está cortando al alza desde zona de extrema sobreventa. Vamos a vigilar si hay una continuidad del movimiento, lo que puede hacer en torno a los 3 euros, que en su momento pues, supuso el despliegue de un tramo bajista. Vemos como esta vela así nos lo indica. Y como zona de soporte, pues seguimos teniendo válida esa zona de los 2,60. Ahora mismo, pues si no estamos dentro, la verdad es que precaución, porque todo control de riesgo pasaría por establecer una adecuada ratio riesgo-beneficio, y por el momento, pues el stop está lejano.
siempre dependiendo lógicamente del plazo en el que invirtamos. CaixaBank. CaixaBank, después de romper en su momento la zona importante de los 3 euros, se llegaba a disparar hacia los 3,40, después pues hacía una corrección, la verdad, posiblemente excesiva, para haber seguido manteniendo las posiciones alcistas en caso de que estuviéramos comprados, pero es cierto que desde la zona de los 2,45 ha vuelto a entrar dinero y ahora mismo lo que está es desplegando esta figura, pues bueno, de consolidación de alguna manera, es decir, vamos a establecer esta directriz bajista de corto plazo como zona a superar, que además vemos cómo coincide con los altos anteriores en torno a los 3, le damos algo de margen, en torno a los 3,18, 3,20, ¿vale? Esa es la zona clave en el corto plazo y como zona de soporte pues no debemos dejarle perder la zona de los 2,80, la que nos marca como mínimo de la vela que aquí les muestro, ¿vale? Pero en general pues bueno, está tímidamente recuperando posiciones y es uno de los valores bancarios que muestra un mejor aspecto desde un punto de vista técnico. CIA Automotive en zona de pullback ahora mismo, el hecho de haber desplegado un tramo bajista, sobre todo con la ruptura de la zona de soporte anterior, alrededor de los, pues aquí lo tenemos, alrededor de los 21 euros, y además con una vela tan contundente, pues bueno, mostraba que el valor tenía gran debilidad. Por el momento lo que ha hecho, una pequeña sucesión de mínimos crecientes, pero no ha sido capaz de dejar atrás esta zona que ahora mismo tiene como resistencia, la zona de los 21,60, 21,80 y además coincide con su correspondiente media de 200 sesiones. Así que vamos a establecer esta zona como zona de soporte, o sea, como zona de resistencia válida y como zona de soporte, pues no olvidemos la base de esta pequeña sucesión de mínimos creciente, de esta directriz alcista que podríamos establecer en torno al 19,60, 19,70. Un valor que mientras no deje atrás esta zona, pues es venta, ¿vale? Por el momento. Todo esto no lo hemos comentado, no deja de ser mi opinión, ¿vale? Y no supone ningún tipo de invitación a nada. En Agas, pues como otros valores del sector eléctrico, gasístico, está mejorando el aspecto. La zona de resistencia previa a los 20,80 pues parece que lo quiere dejar atrás. Ha estado trabajando con una serie de velas de consolidación toda esta zona, que además suponía pues una aproximación a su correspondiente media de 200 sesiones y parece que quiere confirmar al alza la misma, así que vamos a vigilarla. Lo que está haciendo además el estocástico después de haber salido de zona de extrema sobrecompra, parecía que se venía abajo pero resbala al alza de nuevo, pues esto es una señal que suele ser alcista y suele venir acompañada con un tramo de confirmación al alza, así que vamos a vigilar en Agas porque está mejorando su aspecto técnico. Endesa, más de lo mismo. El hecho de intentar dejar atrás la zona de resistencia de los 20,50, 20,70 y el hecho de que pueda confirmar esta ruptura, pues le podría dar pie a proseguir con las subidas y dirigirse a la siguiente zona de control que podríamos establecer alrededor de pues, los 21,50, 21,60, donde además pasaría su correspondiente media de 200 sesiones. Muy similar el aspecto del oscilador a lo que comentábamos antes con Enagas. Y además tiene sentido porque es un sector, lo que se llama defensivo, ¿no? Que cuando el mercado no está del todo claro, pues suele recibir el favor de los inversores. Fluidra. ¿Qué decir de Fluidra? Bueno, todo el tramo de subida previo, el que iniciaba en los mínimos de marzo de 2020, pues lo ha corregido por el momento hasta un 50%. Es verdad que ha llegado a perforar la zona clave de los 22,70 en varias ocasiones, pero finalmente los cierres se han producido por encima de dicha cota. Así que eso podría ser una ruptura en falso, por lo tanto una señal de fortaleza alcista. Pero, desde luego, pues cuantas más veces tante esta zona, más peligroso estará y más posibilidades de que vaya al siguiente nivel de control alrededor de los 19,20, por donde además pasaría las inmediaciones de su correspondiente media de 200 sesiones. Vamos a vigilar muy de cerca lo que pueda hacer al cierre en torno a un 22,70 y a vigilar si este corte al alza que está haciendo el estocástico es fiable o no. Vamos con un laboratorio, con una farmacéutica,
Almiral, que lo que nos está indicando desde un punto de vista técnico, pues es, bueno, es una gran cuña que habría que esperar a que rompan uno u otro sentido. La base de la misma estaría en torno a los 9,80, 9,75 y por arriba pues todavía le queda margen, todavía queda recorrido, pero desde luego toda aproximación a toda esta zona del 9,70, 9,75 podría ser interesante, siempre con un stop ceñido y teniendo en cuenta que su pérdida pues, le podría llevar de nuevo a la zona del 8,50. Pero bueno, es una figura que tarde o temprano tendrá que romper y puede merecer la pena pues hacerle seguimiento. Farmamar, un valor que, bueno, pues suele atraer bastante a los inversores y desde un punto de vista técnico lo que nos ofrece es lo siguiente, el hecho de haber dejado atrás en su momento pues una zona que fue de resistencia, como son los 66-67 euros, pues ahora lo convierte en zona de soporte y por el momento es una zona que está suponiendo la entrada de dinero. La pasada semana, hace 2 semanas, 65-67 euros es la zona desde la cual entraba dinero, aunque sea tímidamente, y la posibilidad de continuidad alcista pues pasa porque respete esa cota al cierre. De lo contrario, pues podría dirigirse de nuevo a la zona de control entre los 52 y 55 euros. Y al alza, la zona de resistencia inmediata cercana está en los 78,30 y más arriba los 81,50. Y ya por último, Telefónica. Pues un valor que hemos comentado también en anteriores vídeos, que el hecho de haber dejado atrás la zona que en su momento fue de resistencia importante, los 4,65, pues ahora lo convierte en una zona de soporte. Un poquito más abajo tendría los 4,45 y yo creo que el margen se lo podríamos dar hasta ese nivel, los 4,45. Si lo rompe, pues podría empeorar algo más su situación. Y si consigue respetar toda esta zona, pues podríamos ver al valor atacar en algún momento pues la zona de los 5,40, que es la zona clave que en su momento supuso el desplome de los precios una vez que pues lo rompía los mínimos de febrero 2020. Esa es la zona de resistencia, de referencia, los 5,45 y previamente tendría que romper la cota de los 5, que es la zona de resistencia más cercana. Pero bueno, un valor que también empieza a mejorar algo su aspecto y mientras no pierda los 4,45 podríamos verle con la continuidad de las subidas iniciadas semanas atrás. Por mi parte, nada más. Hemos hecho un repaso a 13 valores concretos del IBEX 35. Si tienen alguna duda, nos pueden contactar en el banco en broker@bancobig.es, así como en el 91-001-2010. Espero tengan una buena semana. Muchísimas gracias a todos. Un saludo.